Los recursos del pueblo deben ajustarse a la nueva realidad. Este es el argumento de Andrés Manuel López Obrador respecto a su propuesta de modificación de la ley de presupuesto. El mandatario mexicano rechazó que con el proyecto busque hacer uso discrecional de las finanzas del Estado mediante sus facultades. Asegura que su objetivo no es obtener recursos extraordinarios, sino elaborar un nuevo presupuesto a partir de la situación que se vive en el país en medio de la emergencia por COVID-19. Señaló que la iniciativa, que deberá ser además discutida en el Congreso, contempla que la Cámara de Diputados apruebe las reasignaciones monetarias. Sin embargo, para los legisladores de la oposición se trata de un plan inconstitucional que busca transgredir los poderes e invadir la potestad del ente legislativo. Tenemos que reducir aún más el gasto corriente sin afectar a los trabajadores. Eso significa que si en gastos de operación íbamos a ejercer 50,000 millones, ahora vamos a ejercer 20,000, porque necesitamos ahorrar 30, por poner un ejemplo. Y eso es lo que les estamos pidiendo, autorización. No les estamos pidiendo autorización para endeudarnos, pero lo que queremos hacer es mandarles el nuevo presupuesto, que ellos conozcan cómo estamos pensando enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica. Para ahondar más en este tema, quiero saludar en Ciudad de México a Max Diner. Es el licenciado en Derecho y profesor además de Derecho del Tecnológico de Monterrey. Ahí está en pantalla. Un buen día para usted y bienvenido, por supuesto, a NTN 24. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer poder platicar estos temas tan interesantes con ustedes el día de hoy y su auditorio. Es un gusto. ¿Por qué tanta polémica a raíz de esta propuesta de modificación del presupuesto en México? Primero, hay una emergencia sanitaria y además el presidente propone y el legislativo dispone. Así es. Bueno, la polémica en realidad surge porque lo que se está solicitando es una reforma a la ley que tiene unos parámetros totalmente discrecionales. Y en realidad, si uno revisa el marco jurídico hoy vigente, ya el Ejecutivo tiene las facultades para poder modificar el presupuesto bajo ciertas condiciones, requisitos de información. En su caso hay un procedimiento que tiene que pedir la opinión de la Cámara, pero existen ya, digamos que las discrecionalidades y los márgenes para que se puedan realizar todo este tipo de adecuaciones sin tener que modificar la ley. Y lo que está buscando hacerse a través de la iniciativa de reforma a la ley es realmente abrir esta discrecionalidad a algo mucho más grande. Y esa es parte de la discusión y el problema que estamos enfrentando ahora en el debate político en México. Que el presidente tenga menos controles a la hora de manejar recursos bajo la excusa o el argumento de inversión o manejo de la pandemia. Exactamente. Un tema muy importante es la nueva iniciativa prevé que bajo la causal de emergencia económica, pero esa causal de emergencia económica está totalmente amplia, está definida de forma totalmente vaga o incorrecta y por lo tanto, y aparte depende de la declaración de la emergencia, no solo para este asunto, sino para futuros también, de la decisión del propio Ejecutivo. Entonces estaría en manos del Ejecutivo el poder declarar la emergencia económica y en ese momento poder mover grandísimas cantidades de dinero. Estamos hablando que el parámetro que ahorita se está discutiendo es equivalente a 700,000 millones de pesos para tener que realmente regresar a la Cámara. Antes de eso puede verdaderamente mover lo que sea necesario. Y bajo ese parámetro, pues es mucho más amplio a lo que tenemos hoy en día en la ley,
que sí lo permite, sí hay forma de hacerlo, pero tiene uno que estar reportando, pidiendo opiniones y haciendo una serie de controles mucho más estrictos que los que se pretende con esta iniciativa. Ahora, ¿teme usted, por ejemplo, que algunos sectores esenciales del país se queden, por ejemplo, sin recursos en medio de esta emergencia? Pues sí. A ver, aquí hay un tema interesante. El México funciona bajo un Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo se aprueba por el Congreso. Entonces, digamos que el plan de desarrollo y de gasto de alguna forma ya está avalado y tiene una serie de objetivos que ya están predefinidos para toda la administración. Entonces, aquí lo que se estaría es prácticamente pues poniendo de cabeza este plan y dejando facultades exclusivas para que el Ejecutivo pueda determinar qué proyectos van y cuáles no, cuando esto depende pues de todo un plan de objetivos nacionales y no objetivos de la coyuntura o de ciertas situaciones que se van presentando. Entonces, esto también es muy cuestionable. Se está quitando dinero a áreas neurálgicas en materia de educación, de investigación científica, de muchas materias, y la pregunta es, ¿por qué se están fijando así las prioridades si a final de cuentas existe ya un plan? Es razonable que tengan que haber recortes, porque esos los tiene que haber, pero tiene que haber también un límite y una orientación en las prioridades que, insisto, ya están previstas en un Plan Nacional de Desarrollo y en objetivos del desarrollo para el país. Señor Diner, siempre que se habla de los riesgos que se corre o se podría correr en corrupción en cuanto al manejo de recursos públicos y sobre todo cuando lo manejan sectores de oposición en lo político, el tema se diluye. Quería preguntarle si el mexicano, por ejemplo, está consciente que el manejo de tanta cantidad de dinero, de recursos en medio de una emergencia podría conllevar precisamente lo que usted dice, que sectores esenciales, vitales se queden sin recursos y que haya corrupción, por ejemplo. Exactamente. Digo, ya no voy a citar, pero ya hay ejemplos ahorita en estos días de compras de emergencia en materia de equipos médicos y demás, que ya están siendo materia de escándalo y de discusión sobre los precios a los cuales se vendieron. Y efectivamente, cuando hay grandes cantidades de dinero que aparte se tiene que estar destinando de una forma, digamos que precipitada, pues eso también puede facilitar el que ciertos controles y cierta transparencia se omitan, ¿no? Entonces, esto también es muy delicado, pero más delicado de todo ello, nada más una de las disposiciones que se está estableciendo prevé que se reduzca en 75% el gasto de operación de las dependencias y las entidades de gobierno. Eso prácticamente es desmantelar muchas instituciones en su operación. Y la pregunta es si verdaderamente ese es el camino correcto para atacar pues toda esta problemática económica y la pandemia. En pantalla, Max Diner es el licenciado en Derecho. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en la mañana de NTN 24. Un feliz día para usted. Muchas gracias. Muchas gracias.